¿Cómo diagnosticamos una estenosis mitral semiológicamente? Ya, auscultando. ¿Qué encontramos por auscultación? Soplo. ¿Qué es soplo, pues? ¿En qué foco? Pero no siempre. O sea, no siempre. O sea, más fotografía romántica, siempre tuvo que ser con los Yanela, ¿cuál es el agente causal más frecuente de valvulopatía mitral? El agente causal infeccioso más frecuente en valvulopatía. Infeccioso. ¿La vía romántica es infecciosa? ¿Cuál es el agente causal infeccioso más frecuente en nuestro medio? Y lo hemos hablado. Perú es un país endémico. No le están tomando importancia a los orales y son brutalmente importantes. Créanme, si han hecho así como aquí no tiene nada que hacer, pónganse nota límite en el sacando los puntajes que tienen en el sílabus, los porcentajes con todo. Pónganse un 14 de promedio en los parciales. Pónganse un 0,0 en orales. Y pongan que les toca el peor de los jurados para el caso clínico y para el spot, pónganse 14-14 o 15-15, porque 14 se han habido en casos clínicos. Saquen su promedio. No llegan a pasar terapia. Con 0,0 en orales. Así de importante es el oral, doctor. Ustedes se cuentan solitos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de una patología que también es corta en cuanto a lo que es valvular, que es la valvulopatía aórtica. Lo mismo ocurre que a nivel mitral, ¿ya? Fundamentalmente nosotros vamos a tener lesiones que van a condicionar estenosis aórtica, o sea, una disminución en el diámetro del aparato valvular a nivel aórtico, lo cual va a provocar una estrechez, y esa estrechez va a condicionar como consecuencia una dificultad, un paso más dificultoso de la sangre de lo que es el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Mientras que la insuficiencia va a ser aquella valvulopatía que se va a caracterizar por tener una alteración a nivel de la anatomía del aparato valvular, de tal forma que cuando el ventrículo izquierdo empiece a llenarse, o sea, haya una diástole activa, por así decirlo, en lugar de recibir solamente la sangre de la aurícula izquierda, también va a recibir sangre de retorno de la aorta. ¿Ok? Comencemos con la estenosis. Este es el aparato valvular, ¿no es cierto? Para lo que es la aorta, el aparato valvular aórtico. Nosotros ya entendemos que cada vez que hace sístole el ventrículo izquierdo, la sangre sale por la aorta, fisiológicamente, ¿no es cierto? Sin ninguna dificultad. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo encuentro una disminución en la capacidad de apertura de las valvas de la válvula aórtica? Eso va a producir una disminución en el área por la cual va a pasar la sangre, producido por una estenosis aórtica, ¿ya?
Esta estenosis aórtica tiene características también al momento de ser evaluado el paciente. Entonces, en la estenosis aórtica, la sangre va a ser poco capaz de circular con libertad desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Okay? Las causas más frecuentes de lo que es estenosis aórtica, ¿ya? Todavía en unos países la reumática sigue siendo la menor causal, y es que hemos revisado nosotros cuando hemos hecho valvulopatía mitral que fundamentalmente la patología reumática afecta a la válvula mitral, fundamentalmente. Clasificaciones en la mayor parte de los casos, las cuales van a ir incrementando en su frecuencia a medida que la edad del paciente vaya aumentando. Las congénitas un poquito menos frecuentes que las clasificaciones y las reumáticas mucho menos, ¿ok? Pero siempre se va a dar. Otras ya son alteraciones un poco más difíciles de determinar, como la ortonicúspide o los estados post-endocarditis, etc. ¿Ya? Pero fundamentalmente estos son los agentes causales para la estenosis aórtica. Cuando nosotros hablamos de estadios a nivel de lo que es estenosis aórtica, hablamos de alteraciones numéricas que se van a dar con respecto a la cantidad de área que permite pasar la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, determinados desde el punto de vista hemodinámico. Esa alteración de el área o la superficie que permite el paso de la sangre va a ser determinado o va a ser componente de un factor que nosotros estudiamos hemodinámicamente, que es la fracción de eyección. La fracción de eyección va a ser ese indicador numérico que me va a permitir determinar, ¿no?, qué tan competente es el ventrículo izquierdo al momento de hacer contracción para permitir el paso de la sangre. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, que vamos a verlo de acá unas clases en adelante, vamos a poder determinar que hay dos formas de que el aparato valvular falle, en este caso el aórtico. Uno por problemas estructurales propios de la válvula y otro por problemas relacionados a el componente miocárdico, a la capacidad que tiene el músculo para contraerse, en este caso el músculo del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque si el ventrículo izquierdo va a mantener su arquitectura, no vamos a tener problemas de contracción, el aparato valvular, el anillo valvular va a mantenerse indemne, sin mayores alteraciones. Pero cuando el ventrículo izquierdo cae en miocardiopatía dilatada, las dimensiones de esta cavidad van a aumentar también. Y al aumentar las dimensiones de la cavidad, el anillo valvular también aumenta en sus dimensiones. ¿Qué es lo que pasa? Al aumentar las dimensiones del anillo valvular, las valvas no sufren alteración, siguen anatómicamente normales. Es por eso que ahí se manifiesta la falla del aparato valvular. ¿Y tiene que ver con la fracción de eyección? Definitivamente que sí. En un estadio 0 no va a haber compromiso cardíaco. El paciente prácticamente va a estar asintomático porque el aparato valvular todavía va a ser competente en su función. En un estadio 1 vamos a hablar de aquellos pacientes que ya tienen un inicio en el compromiso de su fracción de eyección o de su capacidad para poder realizarse la contracción. Hablamos de una fracción de eyección menor de 60, pero que se puede considerar hasta mayor al 50%, entre 50 a 60. Acá ya va a haber un compromiso evidente del ventrículo izquierdo. Como pueden ver ahí, hay un estadio de hipertrofia, va a haber disfunción diastólica. Obviamente, si el ventrículo está hipertrófico, significa que ese músculo está engrosado. Y si el músculo está engrosado, muy difícilmente va a dilatarse. Y hacer un compromiso moderado o importante, la fracción de eyección se va a ver comprometida, pero no comprometida de una forma importante. Por eso les digo, es menos de 60, pero puede mantenerse de 50 a más. Entonces el parámetro más o menos es 50 a 60. En un estadio 2 ya vemos que hay compromiso incluso de la aurícula izquierda o también del aparato valvular mitral. Acá ya hablamos de un compromiso estructural mucho más evidente a nivel cardiológico. La fracción de eyección se va a ver mucho más reducida, de repente en un 40 o en un 35%, y va a haber una insuficiencia mitral incluso moderada o mayor.
Acá, cuando yo tengo un estadio 2, es muy fácil que yo encuentre eventos de fibrilación auricular en impaciencia, trastornos en el ritmo. ¿Qué pasa en el estadio 3? Ya va a haber compromiso a nivel tricuspídeo. Añadido eso, de repente, la hipertensión pulmonar. Entonces, a nivel de la tricúspide, eventos de insuficiencia, la cual puede ser moderada o puede ser incluso grave. Pero ya hay compromiso del aparato valvular tricuspídeo. Si se dan cuenta, estamos haciendo en forma retrógrada. Primero, ha habido un compromiso a nivel del aparato valvular aórtico, de arranque, en un estadio 1. En un estadio 2 ya hay falla de la válvula mitral. En un estadio 3 ya estamos evidenciando falla a nivel de la válvula tricuspide. ¿Ok? Y en un estadio 4 ya el compromiso es global, el compromiso es a nivel de todo el corazoncito y va a haber una disfunción diastólica a nivel de lo que es el ventrículo derecho. Cuando ya se manifiesta esto, estamos hablando de una falla cardíaca global. Eso es para que tomen en cuenta los estadios de lo que es la estenosis. ¿Cuál? Ahí está. Buena pregunta. Si estamos hablando de una falla cardíaca y estamos hablando de un estadio de dilatación, el músculo de lo que estaba muy engrosado en la hipertrofia, la dilatación se adelgaza. Entonces ya no hay una buena fuerza contráctil. Por eso la disfunción o la alteración en la función es histórica. ¿Ya? Ya, pero sí quedó claro, ¿no? Sí, ya fue. Uy, ya no va a agarrar. Es muy difícil para mí. Yo me quedé sin que pero casi no te lo merezco. Pero horas y horas para terminar. Con las flechitas. No, tiene que cerrarlo y volver a abrir. ¿De dónde es? Las notas primeras. Entonces, cuando quieras hacer una banda con los... Ya se me lenta, lo primero que y luego si comienza a correr, pues ese problema de dos juegos. Pero gana más poca. Muy bien, entonces clínicamente, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en un paciente con estenosis aórtica? Eso es otro histórico, ¿no es cierto? Ya eso sí. Desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco, ya, explicamos. ¿Qué es el segundo ruido? ¿Cuáles son los componentes del segundo ruido cardíaco? Es el cierre de las sigmoideas, ¿no es cierto? Listo. Por un lado tenemos la pulmonar y por otro lado tenemos la aórtica. Ahora, ¿cuál de ellas es la que responde a una mayor presión? ¿La aórtica o la pulmonar? La aórtica. Lo normal es que quien tenga el componente más fuerte en el segundo ruido cardíaco sea el componente aórtico. El pulmonar no tanto porque hay menor presión a la que se somete. Cuando nosotros hablamos de un desdoblamiento paradójico, va a consistir en que va a hacerse mucho más evidente esta diferencia entre lo que es el componente aórtico y el componente pulmonar. A eso se refiere con el desdoblamiento. Pero a pesar de que se desdobla, va a haber disminución en la intensidad de este segundo ruido. No va a ser tan bien audible como cuando estamos a lo que estamos acostumbrados.
Ojo, acá ya puede aparecer un cuarto ruido. Estenosis aórtica puede presentar ya un cuarto ruido. Y característicamente su pulso va a ser un parvus tardus. ¿Qué tiene el enfermo? ¿Qué es lo que pasa a nivel valvular cuando nosotros hablamos de la disfunción del aparato valvular? Acá debemos tomar en cuenta una cosa. Esto de acá, todo esto de acá es la luz arterial y esto de acá es la íntima junto con la pared de la válvula o el componente, la estructura de la válvula en sí, ¿ya? A nivel sanguíneo, nosotros podemos tener múltiples alteraciones, como brachicúspides, factores congénitos, incluso, y lo más importante, son fuerzas de cizallamiento o de daño de la íntima. ¿Ya? Cuando hay un daño de la íntima, se va a dar cabida a un evento o un inicio de la cascada inflamatoria, con presencia de factores de crecimiento tumoral, factores de necrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Acá se va a dar la formación de macrófagos, ¿ya? Los cuales van a empezar a destruir lo que es la estructura en sí de la valva, de una de las valvas del aparato valvular, ¿ya? Van a haber acumulación de tejidos fibrosos, incluso va a haber formación de fibroblastos, degenerando estos en osteoblastos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Esta degeneración va a consistir fundamentalmente en eventos de calcificación. Hace que la estructura de la valva se altere totalmente. Cuando ya estamos en una alteración de la forma, encontramos aspectos que van a coadyuvar a este evento, que son edad y sexo. A mayor edad, mayor posibilidad de que esto se presente. Sexo femenino, mayor posibilidad de que esto se presente. Aumento a nivel de lo que son lipidoséricos, eventos de presión arterial que no son adecuadamente controlados, pacientes que tienen antecedentes de diabetes o un síndrome metabólico que esté en manejo, y el tabaquismo. ¿Ok? El tabaquismo. Todos estos favorecen una mayor degeneración de la valva y producen una enfermedad terminal que es prácticamente una colección, una calcificación que se va a dar en la íntima del aparato valvar, produciendo su disfunción. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, esa alteración que vamos a encontrar en el aparato valvar, que consiste en la disminución en cuanto a la luz o al lumen de este aparato valvular, va a ser primero de forma gradual. Esto no se va a presentar de golpe. No hay estenosis aórticas agudas o crónicas. Todas van a tener una instalación en el tiempo. Entonces, a medida que se va cerrando el aparato valvular, vamos a empezar a presentar sobrecarga de presión a nivel de la sístole por parte del ventrículo izquierdo. A medida que se va cerrando el aparato valvular, mayor va a ser la fuerza contráctil que va a dar el ventrículo izquierdo. Salud, doctora. Añadido a eso, como consecuencia, va a haber un estrés parietal, un estrés a nivel de lo que es el músculo del ventrículo izquierdo. Va a haber un aumento en ese estrés, lo que va a condicionar una hipertrofia, inicialmente concéntrica. Lo que ya tenemos claro ese concepto. Lo concéntrico significa que no se altera el tamaño de la válvula, de la cavidad. El ventrículo izquierdo mantiene sus dimensiones por fuera, pero por dentro ese grosor compromete el volumen que va a ingresar hacia el ventrículo. Al ser más grueso va a disminuir la cavidad y por ende la cantidad de volumen que va a ingresar. Esta hipertrofia concéntrica lo que busca regresar a lo fisiológico o normalizar ese estrés parietal, haciendo que la contractilidad se conserve. Pero ya está en un estadio hipertrófico, ya estamos en una hipertrofia concéntrica. Al no haber un manejo adecuado, al seguir la historia de la enfermedad, la progresión de la estenosis aórtica continúa, ¿ya? Y eso va a producir fallas a nivel del mecanismo compensatorio, se va esta contractilidad que es preservada y se aumenta la poscarga. Al haber la poscarga, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Ya estoy en lo último de la capacidad compensatoria de ese músculo, que estaba totalmente hipertrófico. Ahora empieza a degenerarse la capa muscular y empieza a hacerse más angosta y empieza a caer la miocardiopatía dilatada. Reducción contráctil del miocardio. Ya no puede contraerse porque está empezando a adelgazarse esa pared. Y por ende, dilatación del ventrículo.
ese ventrículo ya no es compacto, ya no es músculo, se convierte en una bolsita nada más, lo cual va a condicionar disfunción sistólica. Si yo veo que el ventrículo está muy dilatado, va a haber disfunción sistólica. Si yo veo que el ventrículo está poco dilatado, es porque si la dilatación es mucho menor, todavía va a responder o va a haber fuerza contraria. Pero en este caso no, ya la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo está instalada. Cuando eso pasa, ya empiezan a haber clínicas o manifestaciones de lo que es falla cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Una vez que yo determine que mi paciente está haciendo estenosis aórtica, si no manejo rápido, voy a encontrar momentos en los cuales, o un evento en el cual, ese ventrículo izquierdo va a empezar a contraerse, queriendo compensar. Cuando está hipertrófico, todavía es controlable la enfermedad y yo puedo revertir en cierta forma la situación del daño cardíaco. Pero cuando ya estoy en miocardiopatía dilatada, no hay vuelta atrás. Ese corazón, al menos esa cavidad, ya falló. E inexorablemente va a condicionar la falla de las válvulas que están antes de él y también de las cavidades que están antes del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cómo fue el diagnóstico? Igual, tenemos las tres formas de diagnóstico, lo que es el EKG, la radiografía de tórax y el ecocardio. Si yo estoy viendo estenosis valvular, debo buscar signos de hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Y dónde evalúo ventrículo izquierdo? Evalúo ventrículo izquierdo en lo que son cavidades izquierdas, B4, B5, B6. Veamos acá. En B4, B5, B6 veo los componentes R muy picudos, B5 y B6. ¿Ok? Ya habíamos mencionado que del complejo QRS, el segundo componente, lo que es la segunda parte del componente R y el componente S, son potestad del ventrículo izquierdo. Ahí está. Eso es lo que yo voy a encontrar característicamente. Añadido a eso, las S profundas en V1, V2, como respuesta a estos componentes S que son picudos, ¿ya? Esto ya mejor no les explico, esa manera. Rectificación del ST. El ST no se supra ni se infradesnivela, pero ustedes pueden ver que hay una tendencia a la horizontalización. ¿Ya? En algunos casos podemos encontrar la inversión de la onda T, como dicen. Pero lo más importante, lo que yo debo encontrar en un paciente con estenosis aórtica, es este hallazgo de los componentes R. ¿Qué es lo que encuentro a nivel de la radiografía de tórax? Si estoy sospechando que la falla aórtica ya está instalada y el paciente ahí viene con clínica, puedo sospechar que las cavidades izquierdas, en realidad, principalmente lo que es el ventrículo izquierdo, va a aumentar en sus dimensiones. Entonces, eso se ve acá, lo que son las cabecitas de flecha. Ahora, dependiendo de lo que yo encuentre también, podemos encontrar una alteración a nivel de la aorta. El aparato valvular aórtico nace por acá y dibuja un callado, ¿no es cierto? Acá lo que encontramos es una dilatación de la aorta por alteraciones que se pueden relacionar con patología propia de la pared aórtica, con procesos degenerativos en el paciente, por ejemplo, pacientes que son muy ancianos, se puede alterar la arquitectura de la pared y producir esta alteración. No es frecuente, no es mandatorio encontrarlo, pero sí es mucho más frecuente encontrar el crecimiento de las cavidades izquierdas. Y a nivel del ecocardio, ¿no es cierto? Lo que encontramos acá tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y la aorta. ¿Se dan cuenta que parecen dos pelotitas? Ese aparato valvular no es normal, porque cuando uno evalúa el aparato valvular de cualquier tipo a nivel del ecocardio, son como láminas, son como papeles que... ¿Ustedes alguna vez han visto lo que el papel pasa cuando sopla mucho viento? Las ondas, igualito. Ustedes ven una válvula normal a nivel del ecocardio y la sangre hace las veces del viento y la válvula o la valva hace las veces del papel y aletea con cada latido, aletea y se cierra, aletea y se cierra. Es bonito, pero en este caso no, porque está calcificado.
este aparato valvular ya está dañado. Y al estar dañado, ya no permite la apertura del aparato valvular. Se cierra hasta cierta parte. Y eso produce la estenosis aórtica. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Estenosis aórtica? ¿Ya está claro todo? ¿Seguros? ¿Muy seguros? Seguros. Yo confío en eso, pero los orales no me van a ayudar. O está claro ahorita y después se va... Se va deshaciendo con el tiempo. Ese es el problema. El celular sabe más que ustedes, semiología no puede ser. Insuficiencia. Ya hemos mencionado que la insuficiencia está relacionada fundamentalmente al retorno de la sangre de una cavidad hacia otra o de un vaso grande hacia una cavidad. En este caso, hablamos de la insuficiencia aórtica. Es lo normal que la sangre, que el ventrículo izquierdo, una vez que se contrae, ¿no?, pasa toda la sangre hacia la aorta, no debería retornar. Pero cuando el ventrículo está empezando a hacer dilatación activa, ¿no?, está empezando a querer jalar sangre, la sangre que jala no solamente es de la aurícula, sino también hay un retorno de sangre de la aorta, produciendo una sobrecarga de volumen. A eso se llama insuficiencia aórtica. ¿Otra vez? Ya. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar son los más importantes agentes causales para lo que es patología aórtica que podría condicionar insuficiencia. La aorta bicúspide de repente, conectivopatías, el Marfan, el Ehlers-Danlos, los lupus, el artritis reumatoide, etcétera, etcétera. Procesos inflamatorios como la fiebre reumática también están presentes acá. Pero ojo, ya saben que es mucho menos frecuente que una valvulopatía a nivel aórtico sea causado o tenga origen reumatológico, como sí es mucho más frecuente a nivel mitral. Y patología de la misma o de la misma arteria, que son las aortitis, los traumatismos, aneurismas disecantes, las osteogénesis y también algunas cardiopatía que podrían producir alteraciones a nivel de la pared. Estas son las principales causas de lo que es la insuficiencia aórtica. Bueno, ¿cómo se clasifica? Nosotros podemos hablar acá de eventos agudos y de eventos crónicos dependiendo de la rapidez con la cual se instala obviamente el cuadro y del agente causal. Cuando nosotros hablamos de agentes infecciosos podemos esperar un tiempo de progresión de la enfermedad más corto, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a depender mucho de las facilidades que se le dé a la bacteria para que duplique o replique dentro de lo que es la lesión y los factores condicionantes del propio paciente. Si nosotros tenemos a un paciente que está con un proceso infeccioso severo, con compromiso del aparato valvular aórtico, pero que no tiene antecedentes de ser hipertenso, diabético, ni tiene algún otro tipo de patología que podría conducir a inmunosupresión, esperamos que la evolución sea más lenta en cuanto a la colonización. Pero si tenemos un paciente con esas condiciones, sí podemos esperar que el cuadro infeccioso se instale mucho más rápido. Por ahí es que de repente podemos hablar de un compromiso agudo cuando se trata de la enfermedad valvular aórtica en sí. ¿Cuándo es crónico o cuándo la insuficiencia aórtica se hace crónica? Cuando nosotros encontramos eventos o patologías que pueden ser adquiridas y que son larvadas en su evolución en el tiempo. Por ejemplo, las congénitas, como la aorta bicúspide, las complicaciones interventriculares que son específicamente en supercristales, lo vamos a ver en unos pesos más adelante, ¿no es cierto? Y las adquiridas, patología reumática, las conjuntivopatías. Las conjuntivopatías o las patologías reumatológicas son bastante agresivas cuando se trata de compromiso valvular. Las endocarditis infecciosas también podrían condicionar cuadros crónicos, pero como por eso les digo, depende mucho del estado en el cual se encuentra el paciente. Un paciente que es inmunológicamente competente puede demorar muchísimo en hacer endocarditis infecciosa habiendo estado colonizado por mucho tiempo. Y procesos degenerativos o propios de la edad, que eso sí, nadie se va a salvar de eso en ningún momento. Entonces,
Esa es la forma en la cual yo evalúo la clasificación de la insuficiencia cardíaca o de la insuficiencia aórtica, dependiendo si es aguda o es crónica. Característicamente, ¿qué cosa voy a encontrar yo en el paciente que tiene su insuficiencia aórtica? Estos son signos generales, ¿ya? Lo que es encontrar la taquicardia, el pulso de quinque o la dilatación o el colapso de las grandes arterias. Lo que más hallazgos me va a dar, incluso el pulso cardiaco bífido no es muy frecuente de encontrar, pero sí, lo que yo sí voy a encontrar es el segundo ruido, bastante disminuido en su intensidad. Y el tercer ruido acá, cuando se encuentra, también está disminuido. Hay un sobrebloqueo diastólico, ¿ya? Y se puede encontrar un cierre mitral temprano, con un sonido diastólico intermedio. Eso en cuanto a la intensidad. Pero lo que más llama la atención es que es un soplo diastólico que cursa con una disminución en la intensidad del segundo ruido cardíaco. Para quienes les gustan los epónimos y toda esa situación, yo no soy muy partidario de esto, pero le pongo para que lo conozcan. Estos son muchos signos que menciona la literatura clásica, ¿no? Los poéticos argentinos tipo Macei, les encanta mencionar esto. Entonces, nosotros encontramos estos hallazgos semiológicos en pacientes que tienen insuficiencia aórtica. Hablamos, por ejemplo, que es lo más frecuente, el Muset, ¿no es cierto? Que lo habrán leído en muchos sitios. El balanceo de torres, incluso de la cabeza, sincrónico con los latidos del corazón. Dice, en el video menciona, que usted lo pone al paciente delante suyo sentado en la camita, o perdón, sentado delante suyo mirándose, y el paciente, en lugar de mantenerse quieto mirándolo, está así. Rítmico, con los latidos cardíacos. Es un Muset. ¿Para qué me sirve eso? Solo para fines académicos, nada más, que bacán. O sea, después de me dice uno, venga, ese es un museo. Oh. Pero más de eso no me da pronóstico, no me da nada, ¿Qué es otro que es más o menos frecuente? El quinque. Presión distante de las uñas permite apreciar la llamada alternancia de palidez y rubor en cada latido. O sea, cuando uno presiona el hecho unguial, ¿ya? Y el latido cardíaco persiste, con cada latido el flujo sanguíneo retorna, pero en la diástole plata desaparece. Y rojo y blanco, y rojo y blanco, y rojo y blanco. ¿Me sirve de algo? Solamente que es interesante de evaluar, no se puede hacer menor. Pero más de eso. Ahora, ¿eso, doctor Ranier, en el examen? No creo. No creo que lo vaya a poner, me va a plantear los... No va a entrar eso. No va a entrar. Entonces, está grabado, doctor. Sí, curiosamente le he puesto mucho más tiempo ahora que en otros semestres. Oído la música. Entonces, ¿qué es lo que produce desde el punto de vista fisiopatológico en la insuficiencia aórtica? Hemos hablado de una sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo izquierdo. Cuando hay una sobrecarga de volumen, ya, nosotros vamos a encontrar primero un aumento de presión. Esta presión también va a ser concéntrica inicialmente y luego va a ser excéntrica a nivel del miocardio. Al seguir la enfermedad, al no solucionarse el problema de la insuficiencia aórtica, esa sangre que va a seguir retornando va a hacer que el ventrículo izquierdo se dilate, ¿ya? Entonces va a haber un aumento de la poscarga a nivel del ventrículo izquierdo, ¿ya? Lo cual va a llevar inexorablemente a un proceso de dilatación del ventrículo izquierdo. Y cuando esto se da, ya va a empezar a haber alteraciones a nivel de la línea valvular mitral, van a haber alteraciones a nivel de la aurícula izquierda y también en algún momento va a haber aumento de presiones a nivel de la aurícula izquierda y por ende compromiso vascular pulmonar traducido en edema pulmonar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fisiopatológicamente no es difícil entender la enfermedad. Solo tengo que saber cuál es el compromiso, cuál es el factor desencadenante. Es distinto el desencadenante en una estenosis aórtica y es distinto en una insuficiencia aórtica. Pero si ustedes hacen una comparación entre ambos, fisiopatológicamente producen lo mismo al final. La estenosis aórtica va a producir hipertrofia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quiere compensar y sacar todo el volumen que pueda del ventrículo izquierdo.
en la estenosis aórtica, o perdón, en insuficiencia aórtica, la sangre retorna y hay una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo recibe sangre de uno y recibe sangre del otro, tiene que compensar eso aumentando la fuerza contractil. Entonces, el camino fisiopatológico es muy parecido entre ambas. Lo que tengo que distinguir es primero semiológicamente cuál de los dos es. ¿Es una estenosis o es una insuficiencia? Luego tengo que saber si mi paciente tiene condiciones que puedan dar la posibilidad de que agentes causales sean para uno o para otro. Si mi paciente es una persona que no tiene antecedentes previos y está empezando a presentar, o yo le ausculto un soplo sistólico en un foco aórtico, pucha, y es joven, pues, o sea, tengo que pensar en algo reumático, ¿no? O sea, no se me puede ocurrir otra idea, tiene que ser lo primero que tengo que pensar, pero para eso tengo que revisar, tengo que saber cuáles son los principales agentes causales, ¿ok? Pero el camino fisiopatológico en sí es el mismo, si ustedes le siguen el hilo, es exactamente igual, lo único que cambia es el agente causal, ¿ok? Entonces es imposible que se pierda. Bueno, eso en el papel. Depende de cómo lo leen y cómo lo entienden. Igual, nosotros acá ya tenemos signos de crecimiento ventricular izquierdo. Las ondas Q van a ser profundas en las precordiales, pero las precordiales que son izquierdas. ¿Cuáles son las precordiales izquierdas? Acá 1, 2, 3, por ejemplo. 1, componente Q, componente Q, componente Q. ¿Ok? Listo. Esto del eje eléctrico ya lo vamos a ver cuando hagamos EKG, pero desviación del eje eléctrico hacia la izquierda. También los QRS van a ser un poco más prolongados. Este QRS está en camino de ser un poquito más ensanchado, por ejemplo. Este QRS también va a eso. De repente este más. ¿Ya? Hay que estar bien. Pero como les digo, lo fundamental, lo más importante es en las precordiales del lado izquierdo. Depresión del ST puede darse, inversión de la onda T también lo hemos visto, ¿no es cierto? En la estenosis se puede dar inversión de la onda T con infradesniveles, pero este infradesnivel del ST va acompañado de un aplanamiento. No es característico del trazado de un síndrome coronario agudo ST infradesnivelado, es otra cosa totalmente distinta. Cuando lo veamos, me hace recordar, vamos a hacer un comparativo en lo que es el hallazgo de esto versus un Zika ST no elevado o infradesnivelado. ¿Ok? Eso es lo que busco en el EKG. En la radiografía de tórax voy a encontrar un compromiso mayor de la silueta cardíaca. No solamente va a haber crecimiento de las cavidades izquierdas, también va a haber un aumento de las dimensiones de las cavidades derechas. Fundamentalmente vamos a encontrar una aorta ascendente que está dilatada, ¿ya? Pero el mediastino va a ser mucho más ancho y definitivamente vamos a estar en cardiomegalia porque el índice cardiotóxico va a ser mayor a 0.5. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos evaluación de flujos a nivel cardiológico, utilizamos fundamentalmente dos formas de hacer este estudio. Utilizamos el ecocardiograma transtorácico o el ecocardiograma transesofágico. Dependiendo del tipo de lesión o del tipo de patología que yo estoy estudiando, hay la indicación de uno o la indicación de otro. Cuando nosotros hablamos de valvulopatía aórtica, el más sensible y específico para estudio es el transesofágico, o sea, el más invasivo. El transesofágico es como un tubo de endoscopio que llega hasta cierta parte y ahí empieza a hacerse el sondeo, ¿no? Y el transtorácico pues es a nivel de la piel. Entonces lo que nosotros buscamos es signos de insuficiencia. Les había mencionado en la insuficiencia mitral que el flujo, una vez que el transductor se coloca y dibuja la imagen, todo lo que se aleja del transductor es rojo y todo lo que se acerca es azul, ¿no es cierto? Pero no puede haber el retorno en ida y en vuelta. Es por eso que acá ven rojo y amarillento, o un verde, también rojo, amarillento, verde. Acá mucho más claro todavía. Entonces, acá el flujo está yendo de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Es por eso que se da esta alteración en los colores. ¿Ok? Muy bien. ¿Está claro?
patología aórtica. Sí, seguro. Van a responder a la siguiente. Listo, muy bien. Eso ya todo, chicos.